Buenas tardes, mi nombre es Olga Lucero Maecha de la carrera de Administración de Empresas y voy a compartir un resumen del capítulo 2 de la lectura Finanzas Corporativas. De las finanzas. Inicia en el siglo XIX con el registro en libros contables. Empezaron a llevar los libros contables y los financiamientos empresariales se evidenciaron ante las negociaciones comerciales. Pasamos al siglo XX, donde inician las funciones empresariales. Se ve la expansión comercial, grandes emisores de acciones, mayor atención y mercado financiero y empréstitos. Al presentarse grandes emisiones de las acciones, eso producía que una empresa fuera dividida en varios propietarios, los cuales luchaban y se veía el enfrentamiento por quién tenía más poder de decisión sobre el otro según la cantidad de acciones que podían manejar. Pasamos a 1929, la economía entra en crisis. ¿Por qué esa crisis? Porque se presenta la caída de la bolsa de Nueva York, se presentaron préstamos sin control, subida de las tasas de interés a raíz de esos mismos préstamos sin control, declaraciones masivas de empresas en quiebra, ya que debido a su gran endeudamiento y la subida de esas mismas tasas, no tenían el fondo para poder pagar esos créditos, llegando hasta finalizar y cerrar sus compañías. Procedemos con 1960, análisis teórico, la planificación y el control, es la elección y clasificación de los activos y los pasivos de las compañías para realmente saber con qué contaban. Implantación de presupuestos y controles en capital y tesorería. Ya empieza a verse una economía más organizada y más real ante la situación de las compañías. Pasamos a 1973, se presenta la crisis energética, ciclo especulador de la economía, se asientan las bases de las finanzas actuales, más reales, más concisas, objetivos enfocados en rentabilidad, crecimiento y de diversificación internacional. ¿Qué presenta eso? Teniendo información más exacta y puntual, daba la posibilidad a las compañías de abrir nuevos horizontes de negociaciones y intercambio comercial. Continuamos con 1976, la teoría de agencia. Esa teoría de agencia es la separación del propietario con la persona encargada de cargos gerenciales. Se empiezan a ver los presidentes, gerentes, directivos. Sin embargo, se empiezan a encaminar a intereses individuales en los cuales los directivos contratados por los propietarios no buscaban intereses comunes para el crecimiento de la compañía, sino se veían más buscando intereses que favorecieran de parte individual. Actualmente se ve el desarrollo de la economía, evaluar necesidades de incrementar capacidad de producción, determinar financiamientos y estructura de activos. Datos más reales, más exactos, enfocados, organizados y planeados para poder participar y desarrollar proyectos en el crecimiento de la compañía. El costo capital. El costo capital es el costo promedio ponderado de los fondos de las empresas. Representa la tasa mínima de rendimiento que debe obtenerse a partir de la inversión para asegurar que el valor de la empresa no disminuya. Dentro del costo de capital hay puntos muy importantes como es el riesgo y rendimiento. Tenemos dos tipos de riesgo. Riesgo único, no sistemático y se puede diversificar varios ítems, como es el cambio de gusto del consumidor y desarrollo de nuevos productos. Sabemos que el consumidor puede variar muy fácilmente y muy rápido de sus inclinaciones comerciales y esto hace que las empresas tengan que estar innovando y desarrollando nuevos productos para satisfacer esa necesidad del mismo consumidor, sabiendo que no siempre van a tener la aceptación que se requiere o que se espera. El otro riesgo es el riesgo del mercado. Es el riesgo sistemático y no se puede eliminar mediante la diversificación. Existe por factores de riesgo como cambio en el nivel de tasa de interés, devaluaciones, recesiones que afectan a toda la empresa. Si nos podemos dar cuenta, ese riesgo de mercado
va totalmente dependiente de definiciones financieras de externos que afectan demasiado todo el desarrollo interno de la compañía. Ahora pasamos a rendimiento. Es el beneficio a la utilidad que el inversor obtiene por invertir en otros activos. Del riesgo y rendimiento es la medición del riesgo. El riesgo se mide con la varianza de los rendimientos de los activos. Mientras mayor sea la varianza del rendimiento de un activo, mayor será su riesgo. Modelo de fijación de precio de activo de capital. Relaciona el rendimiento requerido de un activo individual a su riesgo, aclarando que el riesgo de cualquier activo es proporcional a su beta. La fórmula que se utiliza para este cálculo es tasa requerida de rendimiento es igual a la tasa libre de riesgo más el rendimiento del mercado menos la tasa libre de riesgo por beta. Si nos damos cuenta, entre paréntesis está KM menos KRF, que eso significa magnitud de la prima de riesgo de mercado. Y así calculamos la fijación de precio de activo de capital. Con los componentes del costo de capital. Se debe calcular el costo de cada uno de los componentes de capital. La mezcla de estos costos conforman el costo promedio ponderado de capital de la empresa. Deuda a largo plazo. El costo de la deuda a largo plazo es la tasa de interés sobre las deudas menos los ahorros fiscales que se generan debido a que los intereses son deducibles. ¿Qué fórmula utilizamos para este cálculo? Costo componente de la deuda después de impuestos igual a intereses menos intereses por tasa fiscal marginal. Acción preferente. El costo de la acción preferente es la tasa de rendimiento que los inversionistas requieren sobre las acciones preferentes de la empresa. La fórmula que utilizamos es costo componente de las acciones preferentes igual a dividendo preferente sobre el precio neto de división. Costo de las unidades retenidas. Es la tasa de rendimiento requerida por los accionistas sobre las acciones comunes de una empresa y se les asigna un costo de capital por los costos de oportunidad. ¿Qué fórmula utilizamos? Tasa requerida de rendimiento es igual a la tasa libre de riesgo más la prima de riesgo igual al rendimiento de los dividendos de las acciones más la tasa esperada de crecimiento. Capital promedio ponderado. Se determina ponderado el costo de cada tipo específico de capital por su proporción en la estructura de la empresa y sacando promedio ponderado. La fórmula que se utiliza es la siguiente que mostramos, donde K es costo de utilidad retenida, KD es costo de la deuda después de impuestos, KPS es costo de acción preferente, abro paréntesis, D más E más PS, cierro, es la proporción de utilidad retenida utilizada en la mezcla de financiamiento, D abro paréntesis, D más E más PS es la proporción de deuda utilizada en la mezcla de financiamiento, PS es igual a DPS, abro paréntesis, D más E más PS es la proporción de acciones preferentes utilizadas en la mezcla de financiamiento. Estructura del capital. ¿Qué es la estructura de capital? Es la combinación de capital contable y deudas utilizadas para financiar una empresa. Factores que influyen en las decisiones de la estructura de capital son los siguientes. Es el riesgo del negocio. Entre mayor es el riesgo, mayor es el ingreso. La posición fiscal de la empresa. Método de depreciación de los activos fijos. La administración de pérdidas fiscales y al monto de las tasas fiscales. La flexibilidad financiera y por último, factor que determina el nivel de deuda. Otra parte o otro punto de la estructura de capital es el riesgo de la empresa. El riesgo de la empresa se divide en dos partes, el riesgo operativo y el riesgo financiero. El riesgo operativo es el asociado con la proyección de los rendimientos futuros de una empresa
sobre los activos o con los rendimientos sobre el capital contable si la empresa no utiliza ninguna clase de endeudamiento. El riesgo financiero es la porción del riesgo de los accionistas superior al riesgo básico del negocio, resultante de la manera en la cual se financia la empresa. Pasamos a otra parte de la estructura de capital y es la estructura óptima de ese capital, el enfoque de esa estructura, el más adecuado. Estos enfoques son teorías sobre cómo determinar la estructura óptima de las empresas. Está el enfoque tradicional. Este enfoque propone que la compañía pueda reducir un costo de capital y de esta manera el valor total de la empresa mediante el uso razonable del apalancamiento. Está el enfoque de la estructura de capital, que son los impulsadores de este enfoque, quienes argumentan que el riesgo total para todos los poseedores de valores de la empresa no resulta alterado por los cambios en la estructura de capital y por ende es indiferente de la combinación del financiamiento. Aquella que genera equilibrio entre el riesgo y el rendimiento es la más óptima para esta estructura de capital. Trabajo. Es la diferencia que se presenta entre los activos y pasivos corrientes de la empresa. ¿Cómo se calcula? Capital de trabajo es igual a activo circulante menos pasivo circulante. ¿Cuáles son los componentes del capital de trabajo? Los activos, como son efectivo, inversiones, cuentas por cobrar, inventarios. Y los pasivos, cuentas por pagar y obligaciones financieras. ¿Qué prácticas puede tener la empresa para la administración de los componentes del capital de trabajo? Adecuada administración de efectivo, adecuada administración de las cuentas por cobrar, adecuada administración del inventario y adecuada administración de las cuentas por pagar. De caja es la unión entre los ciclos operativos y los ciclos de pagos, llamados ciclos de conversión de efectivo. El ciclo de flujo de efectivo se determina por tres factores. El primero, periodo de conversión de inventario. Segundo, periodo de conversión de cuentas por pagar. Y tercero, periodo de diferimiento de las cuentas por pagar. El primer periodo y el segundo indican la cantidad de tiempo necesaria para que el efectivo sea transformado en inventario. Y el tercer periodo indica la cantidad de tiempo en que la empresa tendrá el uso de fondos de los proveedores antes de que ellos requieran el pago por adquisición. Y análisis de flujo de efectivo. Es el proceso de planeación por compras de activos cuyos rendimientos se esperan que sean recibidos en un plazo mayor de un año. Clasificación de los proyectos. Se clasifican en proyectos independientes, proyectos mutuamente exclusivos, proyectos generados para cumplir normas legales y estándares de salud y seguridad, proyectos generados por oportunidades de reducción de costos, proyectos generados por oportunidades de crecimiento y proyectos dependientes. Capital y análisis de flujo de efectivo. Los flujos de efectivo deben ser incrementales, los flujos de efectivo deben ser medidas después de impuesto, todos los efectos indirectos de un proyecto deben ser incluidos en el cálculo de los flujos de efectivo. Los costos irrecuperables no deben considerarse para evaluar proyectos. El valor de los recursos usados en el proyecto deben medirse en términos de su costo de oportunidad. Pasamos a la evaluación del proyecto. Hay varios métodos para evaluar el proyecto. Vamos a describir tres métodos. El primero es el valor presente neto. Se calcula el valor presente de los flujos de entrada y de salida del proyecto con una tasa de descuento determinada, que puede ser el costo de capital promedio ponderado de la empresa. El segundo método es la tasa de interés de rendimiento. Se determinan los flujos netos del proyecto anualmente, comparando el valor presente de estos a distintas tasas de descuento con el valor presente de las inversiones realizadas, hasta igualar el valor presente de los ingresos con los de los egresos. La tasa a la que se iguala estos es la tasa de rendimiento. Y tercero, periodo de recuperación. Se determinan los flujos netos de los proyectos y traer
el valor presente a una tasa de descuento igual al costo ponderado del capital de la empresa. Proyecto. Se define como la posibilidad de compartir un proyecto con bajas expectativas, resultando posiblemente en pérdidas ocasionadas por el proyecto en mención. Punto de equilibrio. Es el nivel de venta en que no se obtiene utilidad, sin embargo, tampoco incurre en una pérdida. Los ingresos y los costos son iguales. Con esto damos por terminado el resumen del capítulo 2 del libro Finanzas Corporativas.